Sin embargo, el operador t, definido de esta manera, que a un elemento del espacio de f le asigna su derivada, sí resulta ser un operador cerrado. En efecto, tomemos una sucesión de funciones continuamente diferenciables que converjan a la función f, convergencia que se da en E, y que la sucesión de sus imágenes converja a g en el espacio de las funciones continuas. Entonces, por una parte, teniendo en cuenta esta convergencia, tendríamos que g de t es el límite cuando n tiende a infinito de t sub f sub n de t. Límite cuando n tiende a infinito, recordemos que este es el operador derivada. Si consideramos un t cualquiera en el intervalo 0, 1, a partir de esta expresión integramos entre 0 y t, y por la convergencia uniforme sabemos que este límite lo podemos sacar de la integral. Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de s, pues digamos s evaluado entre 0 y t, es decir, límite cuando n tiende a infinito de f sub n de t menos f sub n de 0. Bueno, y esto será igual entonces a, teniendo en cuenta la convergencia uniforme que hay de f sub n a f, también tenemos convergencia puntual, luego esto en este caso sería f de t menos f de 0. Es decir, tendríamos que f de t es igual a f de 0 más pero recordemos que la función g es una función continua. Luego, por el teorema fundamental del cálculo, sabríamos que esta función es derivable, y entonces tendríamos que la derivada de t sería igual entonces en este caso a g de t, es decir que f' es igual a g, teniendo en cuenta que t era un elemento cualquiera del intervalo 0, 1. Entonces g sería precisamente la derivada de f. Tenemos cuenta que esto nos permite concluir entonces que g es precisamente t de f, y al cumplirse esta relación, de acuerdo a la afirmación, se establece entonces que el operador t es cerrado. Bien, finalmente, para terminar este tema, esta primera parte del teorema del gráfico cerrado, hagamos el siguiente comentario. En la demostración del teorema del gráfico cerrado nosotros usamos el teorema del isomorfismo de Banach. Queremos en esta nota mostrar que a partir del teorema del gráfico cerrado, digamos el teorema del gráfico cerrado, implica el teorema del isomorfismo de Banach. Con lo cual entonces esos dos resultados van a resultar ser equivalentes. En efecto, vamos a suponer que t es un operador, digamos, definido entre dos espacios de Banach, E y F, y t un operador lineal, continuo y biyectivo. Bien, queremos mostrar, la idea es mostrar que el operador inverso también resulta ser un operador acotado, ser un operador continuo. Bien, para establecer eso, pues vamos a suponer que tenemos ya demostrado el teorema del gráfico cerrado, y consideremos la siguiente aplicación, digamos de E por F al espacio producto de F por E, llamemos una aplicación L. Y lo que hace, digamos, esta aplicación entonces se puede establecer algunas propiedades de carácter inmediato de este operador L. El operador L obviamente es lineal, es
biyectivo claramente. Y realmente tenemos es un isomorfismo. De hecho, un isomorfismo isométrico, porque uno puede ver que la norma de L es igual a 1. Y teniendo en cuenta precisamente esas propiedades del operador t, uno tendría que el gráfico, digamos, del operador t a la menos 1 por L, el gráfico de t, por hipótesis, sabemos que este operador tiene gráfico cerrado, es decir, como t de E en F, digamos, es un operador continuo, entonces el gráfico de t es cerrado. Recordemos que habíamos establecido que una función f continua entre dos espacios topológicos cualesquiera, siendo el espacio de llegada un espacio Hausdorff, entonces el gráfico de esa función resultaba ser un conjunto cerrado en el producto. Y como L es un isomorfismo isométrico, entonces L de G de t es cerrado. Luego establecimos que el gráfico de t a la menos 1 es un conjunto cerrado en el producto. Y como estamos suponiendo que se cumple el teorema del gráfico cerrado, si el gráfico de este operador es cerrado, entonces me permite concluir que el operador t a la menos 1 es continuo, que era precisamente lo que queríamos establecer acá. Entonces, de esta manera, resulta que el teorema del gráfico cerrado es realmente equivalente al teorema de isomorfismo de Banach. Aunque aquí podemos afirmar más, que está incluido precisamente en la lista de ejercicios de esta sección, y es que estos teoremas, el teorema del gráfico cerrado, el teorema del isomorfismo de Banach, también resultan ser equivalentes al teorema de la aplicación abierta y al teorema de las normas equivalentes. Es decir, se va a mostrar que el teorema del gráfico cerrado digamos que es equivalente al teorema de la aplicación abierta. El teorema de la aplicación abierta es equivalente para el teorema de isomorfismo de Banach. Y este teorema del isomorfismo de Banach también va a resultar equivalente con lo que habíamos llamado el teorema de las normas equivalentes. Con eso pues tenemos la equivalencia de todos estos teoremas que han sido el objeto de estudio en esta sesión anterior.